Día 172, primero de Crónicas, capítulo 6. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Kehat, Merari. Gersón tuvo dos hijos, Libni, Simi. Los descendientes de Gersón fueron Libni, Jahat, Sima, Joach, Ido, Serach, Geatrai. Kehat tuvo cuatro hijos, Amram, Ishar, Hebrón, Jusiel. Los descendientes de Kehat fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ebiasat, Asir, Tahat, Uriel, Oseías, Saúl. Elcana tuvo dos hijos, Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot fueron Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroham, Elcaná. Merari tuvo dos hijos, Mahli, Musi. Los descendientes de Merari fueron Mahli, Libni, Simi, Usa, Samá, Jaquías, Hagías, Asaías. Samuel tuvo dos hijos, Basni, Abías. Abram, nieto de Kehat, nieto de Leví, tuvo tres hijos, Aarón, Moisés, María. Aarón tuvo cuatro hijos, Nadab, Abijú, Eleazar y Tamar. Los descendientes de Eleazar fueron Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Meraiot, Amarías, Ahitub, Sadoc, Ahimás, Azarías, Johanán, Azarías, Amarías, Ahibut, Sadoc, Salum, Hilquías, Azarías, Serarías, Josadac. Azarías, hijo de Johanán, fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Josadac, hijo de Seraías, fue llevado prisionero cuando Dios hizo que el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevara prisioneros a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Después de que David llevó el cofre del pacto a Jerusalén, nombró a un grupo de hombres de la tribu de Leví para que se encargaran de la música y el canto en el santuario. Una vez que Salomón construyó el templo, ellos continuaron a cargo de la música siguiendo las instrucciones de David. Esta es la lista de estos cantores. Emán, que era descendiente de Kehat y sus antepasados, Joel, Samuel, Elcaná, Jeroham, Eliel, Toach, Suf, Elcaná, Mahat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Ishar, Kehat, Leví, Israel. Cuando estos cantaban en el templo, Asaf se colocaba a la derecha de su pariente Gemán. Los antepasados de Asaf fueron Berequías, Simá, Micael, Baaseías, Malquías, Etní, Serach, Adaías, Etán, Simá, Simí, Jahat, Gersón, Leví. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, descendiente de Merari. Estos fueron los antepasados de Etán: Kisi, Abdi, Maluc, Asabías, Amasías, Hilquías, Amsi, Bani, Semer, Magli, Musi, Merari, Leví. Las ofrendas que se presentaban a Dios y las ceremonias que se realizaban en el lugar santísimo estaban bajo la responsabilidad de Aarón y sus descendientes. A ellos también les correspondía presentar las ofrendas por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Así lo había ordenado Moisés, fiel servidor de Dios. Otros descendientes de la tribu de Leví estaban encargados de las tareas en el templo de Dios. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Meraiot, Amarías, Ahitub, Sadoc, Ahimás. Estos fueron los lugares que, por medio de un sorteo, se les asignaron a los descendientes de Aarón. A los grupos familiares de Kehat les asignaron Hebrón en la región de Judá,
con sus campos de pastoreo. Por medio de un sorteo les correspondieron 10 ciudades en los territorios de la media tribu de Manasés. A Caleb, hijo de Jefuné, le asignaron las tierras que estaban alrededor de la ciudad y sus aldeas. A los grupos familiares de Aarón les asignaron las siguientes ciudades de refugio, cada una con sus campos de pastoreo: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Gilén, Debir, Asán, Bet-Semes. Además de los territorios de Benjamín, se les asignaron las siguientes ciudades, cada una con sus campos de pastoreo: Gebá, Alemet, Anatot. Así pues, a los grupos familiares de Aarón se les asignaron 13 ciudades. A los grupos familiares de Gersón se les asignaron 13 ciudades en los territorios de las ciudades de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés que se había establecido en Basán. A los grupos familiares de Merari se les asignaron, por medio de un sorteo, 12 ciudades en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Por medio de un sorteo, los israelitas les asignaron a los descendientes de Leví las siguientes ciudades, cada una con sus respectivos campos de pastoreo: de los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las ciudades que ya se mencionaron; del territorio de la tribu de Efraín, a algunos de los grupos familiares de Kehat les asignaron las siguientes ciudades de refugio: Siquem, Geser, Jocmeam, Bet-Jorón, Ailón, Gat, Rimón. Del territorio de la media tribu de Manasés, a otros grupos familiares de Kehat les asignaron las ciudades de Aner y Beliam. A los grupos de Gersón les asignaron la ciudad de Golán en Basán y la ciudad de Astarot. Del territorio de la tribu de Isaacar les asignaron las ciudades de Quedes, Darabet, Daberat, Ramot y Anem. Del territorio de la tribu de Aser, las ciudades de Masai, Abdón, Ucoc, Rehob. Del territorio de la tribu de Neftalí, las ciudades de Jamón, Kiriatim y Quedes de Galilea. A los demás descendientes de Merari les asignaron las ciudades de Rimón y Tabor, en el territorio de la tribu de Zabulón; Beser, que está por el desierto; Jajás, Cademot y Mefat, en el territorio de la tribu de Rubén, al este del Jordán y frente a Jericó; las ciudades de Ramot de Galad, Mahanaim, Esbrón y Jaser, en el territorio de la tribu de Gad. Primero de Crónicas, capítulo 7. Isaacar tuvo 4 hijos: Tolá, Pubá, Jasub, Simrón. Tolá tuvo 6 hijos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jachmi, Maí, Ibsam, Samuel. Estos fueron soldados muy valientes y jefes de sus grupos familiares. En tiempos de David su número llegó a 22.600. Uzi, el hijo de Tolá, tuvo un hijo, Israías. Israías tuvo 4 hijos: Micael, Abdías, Joel, Isías. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares. Como tuvieron muchas mujeres e hijos, tomaron con sus familias un ejército de 36.000 valientes soldados. Según una lista de todas estas familias que descienden de Isaacar, el número de sus soldados llegó a 87.000. Benjamín tuvo 3 hijos: Bela, Beker, Jediael. Bela tuvo 5 hijos: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot, Iri. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares y de sus valientes soldados. Según la lista de todos los descendientes de Bela, su número llegó a 22.034 personas. Beker tuvo 9 hijos: Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, Alemet. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares y de sus valientes soldados. Según la lista de todos los descendientes de Beker, su número llegó a 20.200 personas. Jediael tuvo un hijo, Bilhán.
Bilhán tuvo 7 hijos: Jeús, Benjamín, Ehud, Kenaana, Setán, Tarsis, Ahisashar. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares y de sus valientes soldados. El número de sus hombres capaces de ir a la guerra llegó a 17,200. Los hijos de Ir fueron Sofam, Hufam. El hijo de Ajer se llamó Husim. Los de Neftalí tuvo de Bilhá 4 hijos: Hasel, Guni, Geser, Salum. Estos fueron los descendientes de Manasés. Manasés se casó con una mujer aramea y tuvo con ella 2 hijos: Asriel, Maquir. Maquir tuvo 4 hijos: Calad, Selofhad, Pérez, Ceres. Selofhad solamente tuvo hijas. Ceres tuvo 2 hijos: Ulam, Rekem. Ulam tuvo un hijo, Bedán. La esposa de Maquir se llamaba Macá, que era descendiente de Jufam y de Sufam. Jamoleket, hermana de Maquir, tuvo 3 hijos: Ishod, Abieser, Machlá. Semidá tuvo 4 hijos: Ahiján, Siquem, Licají, Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutelaj, Bered, Tahat, Eladá, Tahat, Sabad, Sutelaj, Eser, Elad. Eser y Elad fueron a Gat a robar ganado, pero los habitantes de ese lugar los mataron. Efraín, su padre, lloró y estuvo de luto por mucho tiempo, y sus familiares llegaron a consolarlo. Tiempo después, Efraín tuvo otro hijo con su esposa, y por la desgracia que había sufrido su familia, le puso por nombre Bería, que significa desgracia. Bería tuvo una hija llamada Seera, que edificó las aldeas de Bet Jorón de abajo, Bet Jorón de arriba, Usén y Seera. Los descendientes de Bería fueron Refaj, Resef, Telaj, Taján, Ladán, Amihud, Elisama, Nun, Josué. Sus territorios y las ciudades y aldeas en que vivían eran Betel y Naharán hacia el este y Geser hacia el oeste, incluyendo Siquem y Ayaj. Los descendientes de Manasés tenían bajo su control las ciudades de Bet-Seán, Taanac, Megiddo y Dor con sus aldeas. En esos lugares vivieron los descendientes de José, hijo de Jacob. Aser tuvo una hija y 4 hijos: Serach, Imná, Isba, Isbi, Bería. Bería tuvo 2 hijos: Eber, Malquiel. Malquiel tuvo un hijo al que llamó Bir Sabit. Eber tuvo una hija y 3 hijos: Sujá, Jeflet, Semer, Jotam. Jaflet tuvo 3 hijos: Pasac, Binjal, Asbat. Semer tuvo 4 hijos: Agi, Rojá, Jehubá, Arem. Jotam tuvo 4 hijos: Sofaj, Imná, Seles, Amal. Sofaj tuvo 11 hijos: Suaj, Nefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jod, Samá, Silsá, Itran, Beera. Jeter tuvo otro descendiente de Aser, tuvo 3 hijos: Jefuné, Pispa, Ará. Ulá, otro descendiente de Aser, tuvo 3 hijos: Araj, Janiel, Risía. Todos estos fueron jefes de sus grupos familiares, eran hombres importantes y además fueron los mejores y más valientes soldados. Según la lista de su familia, de todos los descendientes de Aser, el número de sus hombres capaces de ir a la guerra llegó a 26,000. Efesios 4. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo.
por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros las de ser profetas, a otros las de ser evangelistas y a otros las de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo más unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos sentir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como ellos, cuando los malos deseos dirijan su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que esto los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como el sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios les perdonó a ustedes por medio de Cristo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.